buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias por su asistencia. De verdad es magnífico, nos entusiasma, nos encanta, sinceramente, ¿no? El tener que, ya sabemos que es una pequeña molestia el tener que cambiarnos de sala, pero es una satisfacción también al final que ustedes, bueno, pues llenan la sala que estaba prevista, el aforo para esta conferencia y vamos a una sala mayor, lo cual creo que es siempre algo bueno. Bien, tengo el gusto y el placer de presentarles a Julio Navarro Palazón, de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, el CSIC, el cual Julio es especialista en arqueología islámica, con más de 100 conferencias impartidas y unas 160 publicaciones, tanto nacionales como internacionales, centradas especialmente en el análisis del urbanismo islámico y la arquitectura residencial medieval, así como las almunias y los entornos periurbanos de las ciudades islámicas. Tanto es así que este mismo año Julio ha protagonizado el montaje de una exposición temporal en la ciudad de Murcia, en San Esteban concretamente, en la cual el Museo Arqueológico Nacional hemos podido participar activamente y ha sido un placer poder poner nuestro granito de arena en este empuje, ¿no?, del estudio de las almunias medievales y muy especialmente el entorno del Castillejo de Monteagudo, en Murcia. Asimismo, como director de excavaciones arqueológicas, ha desarrollado su actividad en más de 50 yacimientos situados o distribuidos por todo el sur y el este peninsular, todas las provincias de estas zonas de la península ibérica, así como también, por supuesto, fuera de España, en el Palacio Mella de Ammán, Jordania, y en el Agdal de Marrakech, Marruecos. Ha sido también director del Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos de Ibn Arabi del Ayuntamiento de Murcia entre los años 1987 y 2001 y desde el año 2008 dirige el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad de la Escuela de Estudios Árabes de Granada del CSIC. Esta tarde nos va a presentar la Alcazaba nazarí de Salobreña, arquitectura al servicio del poder. Siguiendo los modelos organizativos de las alcazabas andalusíes, la Alcazaba de Salobreña se distribuye en 3 recintos bien diferenciados, como vamos a ver en la conferencia de esta tarde, cuyo diseño responde a una clara voluntad de relación y control del territorio. En este caso, el territorio circundante, compuesto por el puerto, la medina y el campo. En su interior se encuentra un complejo sistema de puntos de control, ideado para garantizar al máximo la seguridad de este entorno, de este lugar, especialmente en el recinto situado en la cima de la montaña, es decir, la zona palatina. En esta zona se han identificado los restos de una residencia palacial principal, desde luego, así como una torre cuba, que además de acoger el Salón del Trono, sirvió para escenificar el poder nazarí frente al embarcadero que está situado a sus pies. Anexo al palacio y a una cota más baja se han podido excavar también las estructuras de un baño que conserva parte de sus solerías originales vidriadas. Los restos de estos edificios, todos estos que acabo de mencionar, son lo suficientemente importantes, tienen la suficiente entidad como para afirmar que la configuración arquitectónica de la Alcazaba nazarí de Salobreña parece responder al modelo existente en el Palacio de Comares de la Alhambra de Granada. Sin más, no le quito más minutos y doy la palabra a Julio Navarro Palazón. Gracias. Ya, perdón. Pues agradecerle a la institución, al Arqueológico Nacional, a su director y a todos los que han hecho posible este ciclo de conferencias que permiten traer en este marco, obviamente, referencial de la Arqueología Nacional, los hallazgos más recientes que venimos haciendo los diferentes equipos de investigación. Y consideraron que era interesante este proyecto de intervención en la Alcazaba de Salobreña por los hallazgos de carácter palatino y por los elementos de representación del poder que en esta misma imagen de presentación, de portada de la conferencia, he hecho este pequeño montaje para que vean la Alhambra, esa gran torre de Comares con la cual estamos familiarizados, pero
que no somos del todo conscientes de que su volumen, la hipertrofia de esta gran torre fue hecha en función de que pudiera ser visibilizada, pudiera ser un referente de la autoridad, y por ello se genera una arquitectura que por su regularidad, volumen, implantación en el paisaje impactaba y por lo tanto era un referente, una imagen arquitectónica de ese poder. Esta imagen que tienen debajo ustedes de la Alcazaba en su vertiente hacia el mar, donde estuvo el puerto de Salobreña, el embarcadero de Salobreña, tuvo también otra torre. Lo que hoy día ven ustedes es una reforma ya posconquista y por lo tanto la curva que allí hubo desapareció, pero tuvo la misma función de representación de la misma dinastía nazarí, en este caso frente al puerto. Y hay otros elementos más de esta representación del poder, pero teniendo este elemento tan claro que es la ciudad palatina, el área palatina de la Alhambra, y cómo esa arquitectura no solamente funciona para su interior, respondiendo a necesidades palatinas de todo tipo, en el exterior cumplió una función como la que ustedes pueden ver una vez que se les explica que ese salón inmenso de Comares no tiene sentido. Nunca se hubiera construido ese espacio anexo a un salón oblongo en una zona llana. Ahí se pudo hacer porque su función primordial fue esa escenificación del poder de la dinastía nazarí respecto, en este caso, a la ciudad, a la ciudad baja del siglo XI y sobre todo al núcleo primitivo de lo que es el Albaicín que todos ustedes conocen. Esta intervención en la Alcazaba de Salobreña no responde a una excavación programada en el marco de un proyecto, que sería lo habitual en las intervenciones que normalmente hacemos en las instituciones dedicadas a la investigación y en especial el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nosotros, además de la investigación, nuestros equipos lo que quieren y venimos haciendo es que el conocimiento que hemos adquirido y en el que estamos dedicados tiene una finalidad de servicio a la sociedad en un aspecto concreto que es la restauración de monumentos. Nosotros no solamente estudiamos esos monumentos, sino que tratamos, a partir de ese estudio y de esa experiencia de equipo de investigación, poder prestar un servicio en las intervenciones de restauración. Entonces, esto surge, insisto, no como un proyecto al uso de investigación, sino que las administraciones llaman a la institución por el prestigio, en este caso, que tienen los arquitectos dedicados al estudio de arquitectura islámica y que tienen esta faceta, concretamente Antonio Almagro y Antonio Orihuela. Se les llama como arquitectos restauradores y ya, una vez que el CSIC entra, lógicamente plantea, y la propia legislación de la Junta de Andalucía requiere que previamente a los inicios de un plan de intervención restauradora en un monumento se hagan estudios previos. En ese momento es cuando la otra parte de este grupo, que somos el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la ciudad, entramos los arqueólogos, llamados por los propios compañeros arquitectos, pero esta es la manera de llegar que, por decirlo de alguna manera, no es la habitual de nuestras excavaciones, que sí suelen ser excavaciones muy bien planificadas y programadas. El poder intervenir en estas restauraciones, en donde, como se va a poder ver a lo largo de la conferencia, en el desarrollo de la intervención arquitectónica, de restauración arquitectónica, y en esos estudios previos muchísimas veces aparecen restos de un valor enorme y en muchísimas ocasiones, por el hecho de no tener unos equipos suficientemente bien preparados para este tipo de intervenciones o especializados, pueden algunos de ellos pasar desapercibidos y en las peores situaciones incluso dañados. Nosotros, con esa disponibilidad, pues conseguimos, creo que una
una recuperación de esa alcazaba muy maltratada, dado que es una fortaleza que a partir de los años 50 viene siendo intervenida con unos criterios completamente ajenos a los valores patrimoniales que este monumento medieval tenía. Ustedes tienen que hacerse una idea que en este momento, años 50, 60, incluso en los 70, lo que se pretendía con esa fortaleza era recuperar la imagen del castillo, que era lo que demandaba la población, y por lo tanto no se le consideraba un yacimiento arqueológico, ni era realmente la propia fortaleza considerada como tal bien con valor histórico arqueológico. Era más la imagen de un pueblo, de una ciudad como es Salobreña, y lo que se le encarga a Prieto Moreno, en una época donde también había muy pocos medios, era que recuperara esa imagen de la fortaleza, y el criterio a la hora de intervenir allí fue recrecer muros, simplemente recrecer, y lo que se pretendía era también darle un uso como espacio lúdico, y entonces se hicieron excavaciones, por llamarlas de alguna manera, se vació la zona, sobre todo palatina, y lo que se hizo es destruir los muros para conseguir la piedra y abaratar el tener que traer piedra, porque el objetivo fundamental en esas intervenciones de esta época era reconstruir los muros para que desde el paisaje del entorno de la ciudad y la propia ciudad se pudiera ver, y a la misma vez generar una gran plaza en el interior para hacer actividades culturales, lúdicas, folclóricas. Eso es lo que había detrás del proyecto que hizo Prieto Moreno en un contexto y en una época y con unos medios. Y una de las tentaciones por la precariedad es que cuando se vacía, se excava, esos muros que se convirtieron en material constructivo. Cuando nos llaman en especial a los arquitectos a hacer la intervención, la verdad es que era un monumento muy poco atractivo. Era un espacio excesivamente intervenido, y en donde en principio pensábamos que no habría un depósito arqueológico conservado por la información que teníamos de esa destrucción que se hizo de todas las estructuras. Es verdad que finalmente ha dado sorpresas y desde un punto de vista arqueológico ha valido también la pena. No solamente el acondicionamiento material de esas estructuras y la musealización de los espacios, que también lo hemos hecho, y eso era el objetivo fundamental, dado que creíamos que esta fortaleza apenas tenía depósito arqueológico conservado, y se iba a hacer un servicio, obviamente, de acondicionar esos restos lo mejor posible, quitar elementos que se podían de ajardinamiento de la época. Había un criterio de ir rellenando con jardines todos los espacios vacíos, excepto los que se podían utilizar. En la intervención nuestra lo que se ha hecho es eliminar elementos que impedían una lectura, y con la reexcavación de las pocas zonas que estaban sin destruir, y en algunos casos eliminando depósitos que se colocaron allí para nivelar y hacer más transitable algunos espacios, finalmente ha quedado un espacio muchísimo más digno y muchísimo más capaz de responder a las necesidades y exigencias que hoy día nos planteamos en un monumento. Y además la sorpresa de algunos hallazgos que nunca podíamos imaginar que se salvaron de aquel desastre. La intervención nuestra, lo que también llevó consigo la arqueológica, es una relectura de las fuentes del momento de la conquista y poco después, y eso sí, son fuentes muy ricas, de finales del XV y principios del XVI, y esa lectura detallada de fuentes, a la luz de unas buenas planimetrías y de los restos que aparecieron, creo que ha permitido una interpretación correcta de lo que allí hubo, y sobre todo la recuperación de algunos elementos emblemáticos
que a la luz de esa documentación escrita podemos decir que han aportado una información enormemente relevante. Vamos a ir pasando entonces. Una imagen actual de Salobreña, y lo primero que hay que decir es que el montículo, donde está el actual Salobreña, en la parte más alta tenemos esta fortaleza que estuvo muy cerca de la orilla del mar. Tienen que imaginarse ustedes que toda esa huerta que hoy día está a punto de desaparecer por las ampliaciones de las urbanizaciones, es decir, esto dentro de pocos años no lo veremos, esa franja verde, es una aportación de depósitos que el delta del Guadalfeo ha ido depositando desde la Baja Edad Media hasta la actualidad, generando que ese islote que ven en la actual orilla de costa, que estaba separado, haya quedado unido. Para entenderlo, tienen que imaginarse que esa línea costera estaba muy próxima a la fortaleza y esa fortaleza tenía una doble vertiente, una hacia el interior, donde estaba el núcleo y está el núcleo de Salobreña, y otra hacia el mar y hacia ese embarcadero que sin duda en época nazarí fue importante. Una imagen en donde pueden ver la parte final del río Guadalfeo y la generación de esa huerta debida a los aportes que ha ido haciendo el propio río. Esta imagen me parece especialmente interesante porque pueden ustedes observar una torre, que es la torre del palacio, la torre Kubba, que ya les explicaré, y otra torre muy importante. La materialidad que ha llegado, en su mayor parte, es ya de época cristiana y alguna, concretamente, esta torre, mayoritariamente de Prieto Moreno. Pero reproducen, o en su base, hay suficientes elementos que permiten poder afirmar que fueron elementos principales en esta conformación de la fortaleza, en este interés de generar unos volúmenes especialmente monumentales, uno enfocado y dirigido hacia el mar, hacia ese puerto que estaba al pie de este promontorio, y otro hacia el núcleo de población y el interior que a través del río se podía dirigir hacia Granada, una planicie que finalmente está delimitada por el norte por montañas, pero que permite contemplar desde lejos este promontorio y estas torres, tanto desde un lado como en otro. Y estas tuvieron un papel muy importante en lo que considero propaganda a través de la arquitectura del poder nazarí. Salobreña, en las fuentes árabes, hay seleccionado unas menciones en diferentes autores árabes, en donde indistintamente aparece como Jisin, como Madina, pero sí lo que podemos afirmar que ya en el siglo XIII, a partir del XIII y sobre todo en el XIV, hay una documentación ya abundante o suficiente, porque de fuentes árabes siempre estamos muy escasos, donde se le menciona claramente como Madina y concretamente como prisión real o residencia real. Eso queda claro ya en la documentación en fuentes árabes. Es Ibn al-Khatib el que especialmente considera que era un lugar de descanso de los príncipes, además de la función que también desempeñó como prisión de la propia familia en las tensiones que a lo largo de todo el siglo XIV y XV sufre la dinastía nazarí, y por lo tanto en los continuos enfrentamientos entre miembros y el utilizar la fortaleza como lugar para encerrar a esos miembros de la familia. Ibn al-Khatib también habla de que es la hermana menor de Almuñécar
y su compañera en antigüedad. Es interesante también porque la fortaleza de Almuñécar se puede visitar también, tiene una pequeña residencia. Sin embargo, es curioso que la zona palatina de Almuñécar, donde hay una pequeña residencia con un baño, no es equiparable, es mucho más importante la de Salobreña. Por lo tanto, cuando se habla de que Ibn al-Jatib habla de la hermana menor, hace alusión a otros elementos de su realidad territorial y material de las propias fortalezas, pero la evidencia arqueológica de la excavación de un lado y otro claramente es a favor de Salobreña. El palacio que tuvo Salobreña no es el que pudimos documentar también en Almuñécar. Hay diferentes menciones, como les decía, a la prisión real de diferentes miembros, sobre todo a partir de principios del siglo XIV y a lo largo del XV. Tenemos la fecha y bien documentada la conquista de Salobreña en torno a 1489. Y a partir de ese momento lo que tenemos es un registro textual muy importante, concretamente ya tenemos documentos de 1490, es la relación de obras que se van a hacer en esa, y ya verán ustedes a lo largo de toda la conferencia que esa documentación escrita, la relectura, porque todo esto eran ya fuentes conocidas, no son fuentes que hayamos descubierto nosotros, pero lo que sí hemos hecho ha sido una relectura de fuentes que ya existían, una relectura de la realidad arqueológica que allí había, porque lo sorprendente es que se podía de alguna manera haber llegado a muchas de las conclusiones que ahora mismo tenemos sin la intervención nuestra, por lo que ya se conocía, por lo que se conserva y también por lo que sacó Prieto Moreno. Pero este documento de Ramiro López, de 1490, y otros más posteriores, ya del 16, nos informan de las transformaciones de esa alcazaba. Y en esas descripciones de las obras siempre hay datos de cómo era esa alcazaba anterior. Y en estos, sobre todo en las fortalezas conquistadas a lo largo del siglo XV, dado que estamos en un periodo muy rico en fuentes, esa documentación cristiana, si se sabe leer, puede aportar unos datos valiosísimos para conocer la fortaleza de época musulmana. Para mí quizás ha sido una de las experiencias más interesantes. Yo he estado más habituado a trabajar en fortalezas, alcazabas y murallas urbanas, pero siempre para periodos más antiguos, del 12 o del 13, en donde lamentablemente las fuentes de conquista inmediata son siempre mucho más escasas. Pero claro, ya en este horizonte de segunda mitad del siglo XV, la documentación es riquísima y sobre todo el registro de las obras que se hacían han llegado con unos detalles que nos ayudan a conocer esa fortaleza del periodo musulmán anterior a esas transformaciones. Los trabajos de arqueología, como pueden ver ustedes, los hicimos, la campaña de excavación fue larga, a lo largo del 14 hasta el 16, con pequeñas intervenciones en función de las necesidades de restauración. Y esto es lo que de alguna manera les iré contando. Ya les comenté, les adelanté que la fortaleza en 1956 tenemos una imagen, ahí la pueden observar, en donde ya Prieto Moreno ha vaciado la plataforma superior, ha hecho la excavación y la posterior destrucción, que no sé exactamente en qué año se hizo. Lo que se pretendió, como les decía, en este criterio era reconstruir muchísimos de los paños de muralla que estaban caídos, como puede ser esto, reconstruir las torres para que tuvieran un impacto mucho mayor en el paisaje, y eso es lo que hizo Prieto Moreno. A estos destrozos de la fortaleza hay que unir la inestabilidad de la base natural del cerro, que tanto en época
en siglos anteriores ha acelerado la ruina, e incluso las intervenciones de Prieto Moreno ha habido que calzarlas porque es un suelo en movimiento, y en gran medida las zonas nuevas, quizás por la rigidez de materiales empleados, no resistían esos movimientos, y muchas de las torres y lienzos construidos en los años finales 50 y 60 ya estaban en estado ruinoso. Les presento un resumen, por decirlo de alguna manera, de la información de la fortaleza con las intervenciones ya cristianas, de finales del 15 hasta el 18, que es el plano que pueden ver con la indicación de fase castellana, y al otro lado todo el análisis de estructuras que estaban visibles y las que a través de excavación hemos podido documentar. En gran medida, la fortaleza musulmana respecto a las transformaciones no se produce una transformación radical, pero sí hay cambios muy importantes, y sobre todo los cambios que obligó la introducción de la artillería, porque es el momento en donde hay un cambio en los conceptos de defensa, y sobre todo en la necesidad de acondicionar para que estas fortalezas que se hicieron ajenas a estos conceptos artilleros, para estas fechas que se conquista, no solamente hay que adaptarlas a la estructura militar castellana, sino también a este cambio que se produce con la introducción de la artillería. Les voy a hacer un pequeño paseo por los diferentes elementos de la fortaleza. Empezamos por la puerta. Hay textos en esas descripciones que hablan en 1400 de la necesidad de desplazar la puerta hacia la torre, hacia lo que es la Torre del Agua. Esta es la torre actual, es una torre de nueva planta hecha en el cambio de siglo, a finales del XV o principios del XVI. Muchas veces no sabemos, cuando se está hablando de hacer una obra, no sabemos cuándo se ha hecho. En este caso sí sabemos que es una obra completamente cristiana, y el texto lo que dice es que se mude la puerta de la fortaleza a la cercanía de lo que es la Torre del Agua, que es esta. Este lienzo es completamente cristiano y no sabemos si amortizó uno de época musulmana, y por lo tanto no podemos asegurar completamente, pero en la hipótesis, la propuesta que hicimos es que el recinto existía, el recinto de época musulmana, y ya el optar por, sin tener evidencias arqueológicas, a defender que el recinto ya es de época musulmana, es porque es necesario. Se habla claramente de una puerta de salida al campo, y se habla ya en los primeros documentos cristianos de esa puerta que hay que restaurar, que hay que rehacer. Por lo tanto, es musulmana, y lo lógico es que esa puerta, que sabemos que estuvo ahí por las descripciones del 16, hay que pensar que entonces este recinto inferior de entrada ya existía. Pero a la misma vez el documento dice que se mude la puerta, y en función de esa fidelidad al texto, ahí no ha habido excavación, lo único, ha habido un planteamiento de ubicación un poco para explicar ese desplazamiento, pero no tenemos ninguna evidencia. Seguimos. La puerta falsa, que en la documentación, todo esto son reconstrucciones de Prieto Moreno. Aquí no queda nada de época medieval, ha sido forrado. Si quedaba algo, Prieto Moreno lo recreció, lo forró. No ha habido forma, ni era tampoco el objetivo. El proyecto de la entrada nuestra como investigación arqueológica estaba en función de la restauración, no en función de hacer intervenciones exploratorias para investigar la fortaleza en su totalidad. Lo que sí sabemos en esta documentación de 1490 es que se habla de esa puerta, y se habla de una puerta que hay que rehacer en otros documentos.
Eso nos obliga a afirmar que esta puerta falsa que sale al campo es una puerta ya de época nazarí y, por lo tanto, la totalidad del recinto, aunque no tengamos ninguna evidencia arqueológica, porque este muro y la propia torre son de nueva planta y, ya veremos en otros puntos, se superponen a las estructuras musulmanas. Y en algunos casos, como es este, creo que no ha dejado señal alguna, es mucho más ancha la muralla cristiana, pero en otras zonas lo que hicieron fue forrar la estructura de tapial nazarí, lo forraban y lo recrecían, y con la exploración que hemos hecho hemos podido documentar que están en el mismo lugar, forradas y recrecidas, pero en este caso no tenemos esos datos. La Torre del Cubo aparece perfectamente descrita en la documentación de esta época, es una torre nueva completamente. Es a partir de aquí donde podremos ver elementos arqueológicos de la fortaleza nazarí. En la excavación, en los puntos donde la hicimos, que fue aquí, aparecían grandes tapiales caídos de las estructuras de época nazarí, incluso hasta los propios merlones los pudimos documentar en las zonas donde hicimos esa excavación. El recinto meridional, en este no hay duda, no tenemos duda, porque sí apareció estas estructuras completamente arrasadas. La mampostería de los zócalos, siempre que eliminaban y no eran reutilizados, se expoliaba para la nueva obra. Y en este caso la obra cristiana, como les digo, se forró y se superpuso. Hay es el Marqués de Mondejas, ya más avanzado del siglo XVI, en donde da una información muy detallada de este espacio, y la arqueología también ha podido probar, especialmente la arqueología, que es parte de ese recinto de época musulmana, y los elementos que tanto en época musulmana como cristiana separaron esta zona del resto de la fortaleza. Aquí pueden ver las estructuras de época musulmana con una entrada en recodo. Esto fue arrasado y en el 16 se está haciendo este muro cristiano, y aparece en la documentación escrita la descripción de su construcción. Y en este caso hay una coherencia absoluta entre la documentación arqueológica y las fuentes escritas. Aquí pueden ver en este lienzo cómo reutilizaron la estructura musulmana, mucho más pobre, una obra de tapial, más reducida, pero la incluyeron en la ampliación, forraron por fuera y recrecieron en altura, y pueden ver esta imagen tan interesante. Y el texto también de Ramiro, de 1400, dice cómo desde el cubo hasta la torre que está en la esquina, se refiere a una que existió aquí, porque esto es una estructura hecha de nueva planta en el 18, dice, ha de subir la barrera al paso de dicho cubo y hacerle, en este caso dice subir, recrecer clarísimamente, y por lo tanto volvemos a encontrar una coherencia absoluta entre fuentes escritas y arqueológicas. Este es el bastión perfectamente documentado en plano y proyecto en 1765, que se hace en este extremo y que destruye esa torre que la documentación de finales del 16, del 15 del 16 habla. Es un proyecto que se está haciendo con una finalidad de generar esa plataforma artillera y a la misma vez de crear un aljibe en esa zona, en la zona más baja, y lo dice el propio documento, un aljibe que está en función de las necesidades del agua para esa artillería, y eso obliga en una zona donde en época musulmana no estaba previsto nada, porque no se empleaba esa artillería, a hacer un aljibe que permitiera el almacenamiento y el servicio para estas zonas en donde se estaba implantando estos ingenios artilleros.
identificación de estructuras ajenas completamente a la obra de Prieto Moreno. Estos son reconstrucciones que hace Prieto Moreno, y en los sondeos descubrimos estructuras aproximadamente en la misma línea, pero muy modificadas, como pueden ver ustedes en esta obra de transformación tan fuerte del siglo XX. Hay otro elemento especialmente interesante, que es la Torre del Agua. Esta torre estaba destruida, todo el frente de fachada de la torre se cayó y cortó por el punto débil, que era la propia noria para la extracción del agua. Entonces, Prieto Moreno lo que hizo fue envolver, construir una nueva torre, dejando cubierta por la nueva obra los restos de la estructura derruida y del pozo de noria que allí existió, pero pudimos documentarlo, entrar dentro de la obra de Prieto Moreno, cotejarlo con la información de Ramiro López de 1490 y posteriormente del 34, donde se habla continuamente de esa Torre del Agua. Aquí pueden ver un detalle del pozo situado aquí, y todo este es el forro, la reconstrucción completa, cubriendo los restos arqueológicos. En este caso, lo que hizo Prieto Moreno es no macizar la obra que hizo, y hizo una serie de forjados con trampillas, y se puede bajar, y pudimos documentar los restos ocultos, pero respetados en el interior de esa nueva torre. Y la documentación, ya ven que hemos hablado de este recinto de entrada, de este recinto perfectamente documentado tanto por fuentes escritas como arqueológicamente. En este caso, solamente las fuentes escritas prueban que existió ese recinto, tal y como nosotros las leemos, por la continua mención inmediatamente tras la conquista de esta puerta falsa de salida al campo. Si esa puerta falsa que hablan las fuentes no existe, además, otra forma de situarla que donde ha llegado como tal puerta, nos obliga a pensar que todo el recinto también era musulmán, aunque su materialidad y esta torre sean ya de época cristiana. Este otro recinto que ven es donde está la Torre del Agua, y el que permitía, cuando aquí se llegaba, mediante una barbacana, hacer un recorrido hacia este y después hacia este otro, que es la zona palatina, pero llegaremos a él. Se habla del baluarte de la Coracha, que se reconoce actualmente también, llega con esa denominación, pero la encontramos perfectamente a finales del XV, y también en 1534 tenemos documentos que llegan hasta el siglo XX que prueban que esta era el baluarte de la Coracha. Se habla del baluarte y de una coracha para la defensa, para defender el camino que subía desde ese embarcadero a esta zona de la Alcazaba. En este caso no hay duda, el baluarte existe, es quizás uno de los elementos que ha llegado mejor conservado, de época cristiana, pero donde, al estar en un buen estado, Prieto Moreno no lo reconstruyó. Obviamente existía y en buenas condiciones. Pasamos a la puerta de socorro del mar. En toda la documentación se menciona esa puerta del socorro del mar, en donde no encontramos ninguna materialidad medieval. Todos los muros están rehechos, pero la ubicamos por todas las descripciones aquí. Insisto en que, además de las destrucciones, nosotros tampoco pudimos excavar cualquier punto que nos hubiera interesado, en donde a lo mejor hubiéramos podido encontrar depósito arqueológico fructífero, pero en estos casos no había necesidad por criterios de intervención, y por lo tanto no había presupuesto, y solamente hemos hecho el reconocimiento de los restos que han llegado y la lectura de estas fuentes y la identificación de esta puerta, que no hay duda que estuvo aquí, que
este bastión está perfectamente identificado y que existió una coracha para proteger el camino que subía desde el mar. Los textos no se los leo porque si no nos haríamos muy larga la conferencia. La estructura, el acceso, este acceso al recinto palatino, con esta complejidad de pasillos paralelos a las estructuras superiores para una mejor defensa, siempre con unos recorridos acodados que dificultan si se ha entrado en la fortaleza y se ha tomado uno de los recintos, esta compartimentación en espacios perfectamente diferenciados, que es lo que estoy describiendo, se da prácticamente en todas las fortalezas. Esta fortaleza de Salobreña, con toda esta información, aun siendo pequeña, nos está aportando una información de organización de estos espacios que desconocemos en la mayoría de las alcazabas que nos han llegado en ciudades, en muchas de ellas porque se han perdido por la conquista de la ciudad, de esas propias estructuras, y en otras fortalezas, como puede ser la de Almería, Málaga, que son grandes alcazabas urbanas, es muchas veces más difícil entenderlas también por las propias transformaciones. Lo bueno de esta experiencia es que con esa riqueza documental y con este análisis arqueológico hemos entendido cómo se organizan esos espacios, qué funciones tienen cada uno de ellos, cómo se comunican esos espacios, y eso nos ha ayudado a entender cosas que después de muchos años de intervenir de manera muy fragmentaria en alcazabas auténticamente urbanas, en alcazabas de primera categoría, en centros donde fueron centros de poder en época taifa o en cualquier otro momento más antiguo, Salobreña ha sido para mí, que llevo trabajando muchísimos años, una auténtica escuela para entender experiencias anteriores, como decía, mucho más fragmentarias, y de alguna manera la modelización que venía haciendo a lo largo de años sobre las alcazabas para entenderlas, ese conocimiento obviamente lo he proyectado en el análisis de esta, pero el análisis de este resto concreto ha ayudado a avanzar en esa modelización como instrumento que ayudará a conquistar mayores conocimientos en otras alcazabas muy fragmentadas y de difícil interpretación, pero obviamente cuando nos acercamos con el modelo entendemos muchas cosas, porque la mayoría de todos estos monumentos siempre han sido abordados de manera y con criterios locales y creyendo que cada una de estas realidades es única, y esto no pasa con ninguna realidad arqueológica ni arquitectónica. Todos estos monumentos responden, con independencia de que su emplazamiento esté más en llano y más en altura, a unas lógicas de organización interior, y si finalmente las descubrimos, podemos, hecho el modelo, irnos a estas otras construcciones de más difícil interpretación y finalmente, bueno, esto lo digo porque esta alcazaba, donde yo esperaba poquísimas cosas, para mí ha sido una escuela de aprendizaje y de cerrar temas muy abiertos durante muchos años en el conocimiento de las alcazabas, de las grandes alcazabas de ciudades importantes de época andalusí. Este acceso, que hoy día, como ven, es una construcción del 16, los merlones todos, el almenado, todo es, la mayor parte es reconstrucción de Prieto Moreno, las solerías igualmente, pero todo esto se hizo obviamente para la colocación artillera y se amortizó el muro de época musulmana, como pueden ver, que es este. Este es el que nosotros pudimos documentar en excavación, pero prácticamente una hilera de piedras. Como les decía, en este caso el pasillo requería su eliminación, hacían falta un espacio mucho más ancho. Estas son las jardineras que hemos ido eliminando y la identificación, lógicamente, nos ha permitido completar más la planta y entender mejor cómo esto funcionaba. Pero los espacios de época ya cristiana reproducen en gran medida, regularizan, pero siguen siendo el espacio que permitía el acceso a la zona palatina. Tras el pasillo, que les estoy comentando, llegaríamos a esta puerta
que es la puerta de acceso al recinto palatino. Estaba también perfectamente documentada en las fuentes escritas, en este caso ya del 16, lo describen con todo detalle, pero los restos que quedan, concretamente esta puerta, esta es nazarí, muy reconstruida, muy retocada, pero en su conjunto es de época nazarí, y con recrecidos, con algunos elementos de restauración de época de Prieto Moreno, pero globalmente es una estructura nazarí. Especialmente interesante en la documentación bajomedieval que pudimos releer es la mención al portillo, y hablan del portillo y la torre del homenaje. Cuando hicimos la excavación encontramos, aquí tienen este portillo, y esto pudimos identificar en el lenguaje de la documentación como torre. Después, en otros documentos más tardíos, la torre del homenaje estará aquí. Hemos podido seguir esa secuencia y terminar entendiendo todo esto. Evidentemente, estos textos fueron ya trabajados, pero en gran medida les produjo un lío impresionante a quienes los leyeron anteriormente. En este caso, fue providencial en la excavación encontrar el portillo. Obviamente ese portillo, y asociado a la torre del homenaje, que en ese momento, en este momento de 1494, se le está llamando torre del homenaje, nos permitió, obviamente, ya no tener dudas que hay una primera torre del homenaje en la documentación de esta época y un portillo que es este. En este caso es especialmente valioso estos sistemas de control cuando se pasa de un espacio a otro. Pero en este caso esta puerta, esto es un espacio de acceso, es un recinto de acceso donde llegaba la puerta que comunicaba con la Madina. Ustedes tienen que entender que estas alcazabas eran los elementos que dominaban el núcleo de población que tenían asociado. Es decir, la alcazaba era una arquitectura que se hacía para defenderse en todos los frentes, para defenderse de un enemigo exterior, pero también para defenderse de la propia población, tanto porque se podía sublevar o en los casos en donde un enemigo conquista la Madina, pero conquistada la Madina, la alcazaba se puede defender con independencia, y por eso esta organización de puertas, la puerta de comunicación con la Madina, la puerta de comunicación con el campo para poder escapar vía terrestre sin tener que pasar por una Madina que estuviera controlada por el enemigo, sea la propia población o sea un enemigo externo, poder tener una salida, y por eso se les llaman puertas falsas, puertas de salida. Y la otra puerta, en este caso, para tener un acceso vía marítima, tanto para los que llegaban como para poder también, en un momento determinado, escapar. Tiene unas lógicas que en cualquier otra alcazaba también existen. Obviamente, la puerta del mar, en donde no hay mar ni hay inmediatez, no existe, pero siempre en una alcazaba, como mínimo, tiene que existir la puerta que comunica con la Madina, con la población y con el recinto fortificado de la Madina, y la puerta para el escape desde la alcazaba sin tener que pasar por la Madina. En este caso, en el interior de estas fortalezas, que hay que entenderlas como espacios que tenían una independencia y que los pensaban también para que una vez que se pudiera haber entrado, haber destruido la puerta o haber roto muros y llegar al primer recinto, existían otras barreras en su interior. Pero aquí hay para mí un elemento que creo que hay que vincular a estas torres y al discurso que de alguna manera yo quería hacerles ver que estas arquitecturas cumplían una función de propaganda, en este caso de la dinastía nazarí, y que los dos elementos donde se concentraba este discurso de poder era, en este caso, en el tamaño. Esta torre, que materialmente no la he podido documentar porque la torre cristiana forró hoy día, la base, que es castellana,
amortizó la antemuralla, está sobre la antemuralla y es un gran forro de esta muralla que en 1494 se le está llamando la Torre del Homenaje y que tenemos documentos que explican cómo hay un terremoto, es decir, está perfectamente. Pero obviamente nosotros, por dos motivos, en el 16 se forra y después Prieto Moreno la reconstruye por arriba. Por lo tanto, la materialidad de esa torre nazarí no hemos podido llegar, es imposible, a no ser que destruyéramos la obra de Prieto Moreno y desde arriba, porque, insisto, la parte baja se conserva y está forrada con una estructura ya del 16. Quitado ese forro, por eso hemos señalado de manera hipotética su perímetro, es una torre de grandes dimensiones y alguno de ustedes se podría hacerse esa pregunta, ¿por qué una torre de estas dimensiones dentro de la propia fortaleza? Y aquí ya podemos empezar a hablar de esta escenificación del poder. Esto es un promontorio con esta doble vertiente y se hacen dos grandes torres. Esta, que es la proyectada al mar, y esta otra torre, que es la que se proyecta al núcleo de población y a la zona y al paisaje y a todo el territorio llano de la inmediatez. Es decir, quien se acercaba a Salobreña por tierra veía el promontorio, veía la fortaleza y veía este elemento prominente, no solamente por su tamaño, sino por su altura. En este caso, insisto, ni su anchura la conocemos con precisión, ni su altura tampoco, porque todo eso. Pero, en principio, los datos que hemos podido inferir nos permiten hablar de una fortaleza. Evidentemente, el antemuro de época musulmana existe y está hablando de unas dimensiones que debieron ser muy próximas. Aquí ya tenemos que aplicar este modelo de interpretación. En estas zonas, en estas alcazabas palatinas, era importantísimo generar unos espacios de representación, quiere decir, un salón que hipotéticamente situó aquí arriba, en donde la autoridad que vivía en el palacio se podía acercar y quien llegaba a la fortaleza podía acceder sin llegar a la zona palatina. Esto es, esto es una constante en las arquitecturas palatinas, el posibilitar accesos para que quien llega sin pasar por el palacio pueda llegar a este salón y recibir la autoridad sin salir del palacio. Esto es un tema de investigación que estoy llevando en los últimos años y esto me ha permitido identificar, por ejemplo, en el Palacio de Comares, el frente sur, donde hay una superposición de fachadas y donde el núcleo principal de ese salón fue destruido por el Palacio de Carlos V. Obviamente nos ha llegado la fachada que daba hacia el interior del Palacio de Comares, pero todo el salón y la posible entrada que estaba allí, dando a una calle, a la calle Real, todo eso desapareció. Los que han investigado Comares han querido ver allí 20.000 cosas. Yo concretamente ahí en Leones y en el Generalife he podido identificar esos tres elementos en donde existe un salón de recepción donde la autoridad puede acceder. En Comares hay dos escaleras claramente identificadas para que la autoridad pueda, sin salir del palacio, recibir a alguien que desde la puerta puede acceder y no entra al palacio. Insisto, esto siempre es un elemento que se encuentra sobre las puertas más inmediatas a los palacios y que se utiliza también en ese salón como balcón en muchas ocasiones para poderse mostrar la autoridad sin tener una cercanía peligrosa.
Eso es una constante, insisto, en la mayoría de los palacios que yo estoy desarrollando en este último tramo de investigación y que, bueno, podría desarrollar, no en este caso, insisto, porque no tenemos elementos, pero me parece muy sugerente que este tamaño que se hizo para que desde la ciudad y desde la zona terrestre se viera una torre de unas dimensiones, por eso les he puesto también al inicio esa imagen de la Torre de Comares, en este caso comparándola con esta, donde tenemos ese esquema de palacio, baño y torre que existe en Comares, eso no es hipótesis, aquí existe en pequeño y ahora lo explicaré, pero en este caso es aquí donde pudo existir este espacio en esta torre alta y que en el interior de esa torre pudo existir una escalera que permitiera acceder al que visitaba. Y por lo tanto, en ese gran volumen tendríamos ese elemento de proyección de ese poder del sultán nazarí que residía en algunas ocasiones aquí. ¿Esto por qué no me pasa? Ay, perdón. Bueno, una vez que les he hablado de esta torre nueva y de sus funciones, no, perdón, me estoy haciendo un lío. He pasado mucho. Sí, bien. Bueno, esta torre del homenaje del que le estoy hablando, la realidad actual es la que ven ahí, con la reconstrucción de Prieto Moreno, y que tiene hoy día este grosor que ven, pero en la base, en su base, se ve esa antemuralla de las que le he hablado. Otro elemento importante en la identificación ha sido un espacio rectangular dividido en su parte central, que en la documentación aparece como se menciona continuamente una torre e iglesia que se hace en dicha fortaleza, se está mencionando. Yo, después de la lectura de todos estos textos y reexcavando lo que Prieto Moreno vació y destruyó, porque esto tenía una altura de más de 2 metros y hoy día queda pues a lo mejor 50 o 60 centímetros, pero eso ya lo excavó Prieto Moreno. Nosotros lo único que hemos hecho es limpiar, no hemos podido seguir bajando. Lamentablemente todo esto es la obra nueva hasta cimiento de Prieto Moreno, y la clave que hubiera sido conservar este muro, que hubiera sido el muro de la Qibla, yo estoy convencido que es el muro de la Qibla, y sería la mezquita de la zona palatina. En la documentación de finales del 15 y del 16 se está hablando continuamente, en este caso, con todo detalle de las obras que se están haciendo, y se habla de carpintería, se habla de teja, se habla de clavos para esa iglesia. Vista después con la reexcavación, la hipótesis mía es que la mezquita fue readaptada y se hizo una obra de acondicionamiento que afectó a tejados, por eso se habla de madera y teja, y no se está diciendo claramente que se esté haciendo una obra nueva, sino que el pago es, en todos los textos que hemos encontrado, referido siempre a madera, a teja y a clavos. En definitiva, la orientación de este elemento es claramente una orientación canónica para que sea una mezquita, pero, como les digo, la gran obra hecha por Prieto Moreno en esta zona superior destruyó todos estos elementos. Paso. En las fuentes sigue apareciendo una torre nueva del homenaje, que es esta. Y en esta documentación del 18 aparece esta torre del homenaje. Y, sin embargo, a finales del 15, esa torre nueva, que será la torre vieja que el terremoto derriba, etcétera, etcétera, le resumo mucho, pero está bien identificada. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Perdón. Sí, ya estoy. Bueno, de esta torre del homenaje se hace una mención muy clara de para qué sirve, tanto en 1490 como en 1500
34. Y uno de los elementos que habla muy claramente es que es una torre que se está rehaciendo para el control de la puerta del mar, de la salida al campo y de esta. El texto lo está diciendo y dice que está en una zona muy alta para el control, porque dice, si no estuviera aquí habría que tener gente guardando cada puerta. El texto lo dice clarísimo. Y aquí, ya llegando a la zona palatina, toda esta zona es la que les digo que excavó Prieto Moreno. Todo esto fue destruido y además para sacar piedra no solamente utilizó los muros, sino que metió barrenos y eliminó parte de la base rocosa. Pero tuvimos la suerte de que el baño estaba a una cota mucho más baja y se salvó no solamente del destrozo de Prieto Moreno, sino que las diferentes construcciones de palacios y edificios ya en época cristiana, que están perfectamente descritos, en esta zona, al estar más baja, se conservó muchísimo mejor. En esta zona ya las construcciones de finales del 15 y del 16 debieron ser muy destructivas respecto al palacio musulmán, pero no tuvimos ninguna oportunidad porque no quedaba absolutamente nada. Pero, como pueden ver, la organización de lo que es palacio, con su cubba, que es Comares, como lo pueden ver, y esa cubba, este gran salón del trono, que es una hipertrofia absolutamente inconcebible en un palacio que hubiera estado en el llano. Para esta época, y sobre todo en el mundo cristiano, se está utilizando una sala de tradición musulmana con una torre siempre mucho más pequeña. Ya en el palacio del hermano de Alfonso X en Sevilla ya tenemos una sala de estas características con su pequeña cubba. Es un elemento de tradición musulmana muy reelaborado en época ya castellana, en la arquitectura palatina de tradición musulmana, pero aquí ya en Comares este modelo de salón oblongo precedido de pórtico, que les insisto que normalmente en zonas llanas, en los palacios musulmanes, no se le adosa la cubba, aunque el modelo lo tenemos ya de más antiguo, ya en Asir. En Argelia tenemos palacios con estas características de salón y cubba. Evidentemente es de origen musulmán, pero son los palacios castellanos los que reelaboran sustancialmente este modelo, generando también grandes cubbas, que para mí es una fusión del modelo de torre del homenaje que se emplea en la arquitectura cristiana, en las fortalezas, como símbolo de poder, y en esta arquitectura musulmana que conoce perfectamente lo que se está haciendo en Castilla, en la arquitectura palatina, adopta el modelo y lo lleva a su máximo desarrollo. Con esto les vengo a decir que un modelo musulmán reelaborado por Castilla está llegando al reino nazarí y permite conformar lo que es esta gran excepción en el desarrollo de una torre cubba que desde el exterior es más torre del homenaje que cubba. Es decir, en la tradición musulmana lo que habitualmente se hace es que se estradose, es decir, la torre manifieste exteriormente a través de los chavos o de una cúpula lo que es la cubba. Sin embargo, en Comares eso no se hace. En Comares por dentro tenemos una cubba y tenemos el techo perfectamente conservado, pero sin embargo su exterior es claramente, por sus dimensiones, una torre del homenaje. En este caso es interesantísimo pues, ver esta permeabilidad y este desarrollo de los modelos musulmanes en Castilla y cómo esa reelaboración termina influyendo sobre todo en la arquitectura, ya porque es obviamente tardía, de los siglos XIV y XV, en lo nazarí. Explicado esto, les digo que en Salobreña
los nazaríes quisieron hacer en pequeño, porque está a escala, como ven. El palacio no fue el Palacio de Comares, el baño tampoco lo es, ni la cubba, pero en pequeño está cumpliendo la misma. No tenemos datos para precisar si este fue primero o el otro. A día de hoy no tenemos unas cronologías absolutas que nos permitan decir si este palacio fue años anterior o posterior. Es un tema que intentaremos en futuros trabajos precisar e intentar obtener cronologías absolutas que permitan, ya a la luz de un palacio bien fechado como es el de Comares, ver en qué relación estuvo. Esa torre cubba que presidía el palacio, en este caso en Salobreña, es esta torre que ven ustedes. Lo que queda de la obra nazarí es esto. Esto se veía y esto era conocido por todos. Y a mí siempre me sorprendió que nadie hubiera meditado el por qué esta fachada, este tratamiento de arquería ciega mirando hacia el mar. Es decir, creo que ya habían suficientes elementos para que alguien hubiera planteado que estábamos ante un elemento de exhibición y que era realmente una cubba. Todos estos, el meternos nosotros, y ya con todos estos elementos, obviamente ya no había duda, aunque todo esto ya es lo que se construye en el 16 y está perfectamente documentado una vez que el deterioro del palacio musulmán y esto se hace ya con otros fines. Pero a pesar de eso, es interesante anotar que aquí en la obra cristiana se hizo un alfiz. Continuó de alguna manera en esta torre un tratamiento de fachada mirando al mar en este alfiz de época cristiana. Y ya el baño, pueden ver ustedes las grandes zanjas de cimentación de los edificios que se construyen a lo largo del siglo XVI. Los pavimentos, dimos también con edificios cristianos que ya sellaban estos pavimentos el baño nazarí. Y aquí pueden ver ustedes la zona más elevada de la base rocosa que afeitó Prieto Moreno para sacar la roca, pero a pesar de eso dejó esa zona inferior y pudo sacar toda la roca que necesitaba tras demoler el palacio y la base, y en este caso quedó completamente preservado este baño, aunque las cimentaciones de los edificios del 16 y de finales del 15 hicieron unos destrozos muy importantes, pero no fueron lo suficientemente destructivos para impedirnos conocer la planta de este baño, que, como en Comares, hay una escalera que desciende desde el palacio hacia lo que sería la zona de recepción y de aclimatación para la entrada al baño, con las típicas camas para el descanso, las letrinas. Es un tipo de baño que, simplificado aquí, sobre todo por la desaparición, o más bien por la reducción de la sala fría. Lo habitual es que la sala fría sea una sala similar a esta, pero dado que es un baño palatino, más pequeño, en Comares sí tenemos el esquema completo, que corresponde a los esquemas de baños públicos, y no hay prácticamente diferencia en cuanto a los espacios de distribución del baño. Aquí lo único que hay es la desaparición, la reducción de la sala fría, porque ya los espacios que sería sala fría, sala templada y sala caliente, y ya la zona del horno y el acceso a leñera, y todo esto responde a los prototipos de baños, tanto desde el 11 están perfectamente ya estas formas muy consolidadas. Lo interesante no ha sido un baño más, sino que hemos tenido la suerte de descubrir las solerías intactas, las zonas que se han conservado, y como no han tenido un uso posterior, porque esto muy pronto, ese baño
fue sellado por un edificio que reutiliza el baño. Yo creo que lo que hizo el edificio de finales del 15 es hundir este espacio, convertirlo en patio, pero reutilizando todas las estructuras del baño. Después es arrasado completamente, pero ya esta primera ocupación, que la vamos a ver con más detalle, bueno, sigo con el baño. En este caso, como les decía, la escalera bajaba por aquí. Esta era la zona de descanso, la zona que servía para las camas, para que cuando se salía también del baño fuera un espacio de aclimatación. Cuando salías de las zonas de baño propiamente dicho, necesitabas un espacio para aclimatarte, y siempre estos espacios tienen una arquitectura muy permeable con el medio. Ya no hay bóvedas, son linternas, son ventanas que te permiten que ese espacio ya esté a unas temperaturas que te permita salir sin tener un choque de temperaturas fuerte. Aquí es donde aparecieron las típicas mochetas que cerraban una puerta para entrar a lo que sería la zona húmeda, lo que yo llamo zona húmeda del baño, y desarrollar el baño como se hace habitualmente dentro de estos espacios. Pueden ver el estado de conservación, las zonas que conservaron los pavimentos realmente son magníficas. Aquí pueden ver los detalles de esa quicialera que separaba lógicamente esta zona de lo que ya sería la sala fría y todo el desarrollo. Aquí pueden ver otros elementos, no me voy a, porque creo que ya es tarde, para que vean los diferentes elementos y las solerías que en algunas zonas quedaron, y los rotos que estas cimentaciones que pudimos quitar y que permitieron, pues en este caso, poder explorar muy bien la infraestructura, todos los sistemas de calefacción del baño, lo que sería el hipocausto. Seguimos, aquí los pueden ver con todo detalle, las chimeneas que permitían que el aire caliente que circulaba por debajo del pavimento de la sala saliera, tuviera un tiro por las paredes de la sala caliente y permitiera a la misma vez calentar no solamente por el pavimento, sino por la propia pared mediante un tiro y, lógicamente, permitir la circulación del aire caliente y la salida a la zona superior de las cubiertas y bóvedas. Un detalle de la pileta y la zona, como ven, que comunicaba el horno con la zona caliente. Ustedes tienen que imaginar que en época musulmana aquí había un simple tabique muy fino y no un muro ancho, porque lo que se pretendía siempre era que evidentemente no hubiera comunicación de paso, no había comunicación entre las zonas de servicio y la zona de baño, pero sí se quería obviamente que hubiera un tabique que permitiera que las altas temperaturas que se conseguían aquí en el hogar y en la caldera tuviera una permeabilidad a través de un tabique muy fino. Eso normalmente en los baños han desaparecido y se han convertido en puertas cuando dejaron de funcionar como tales. En la fase ahora, verán ustedes más adelante, en este caso es la calle que bordeaba el baño por aquí, la pudimos documentar. Todo esto son los cimientos de las construcciones del 16, las recortamos y pudimos sacar el límite del baño y la infraestructura. En este caso, los aljibes que abastecían y que podían atender por su proximidad al baño. Aquí tenemos dos infraestructuras, aunque sabemos de la existencia de esa torre del agua. En la documentación de finales del 15 se habla de una residencia de los alcaires, como pueden ustedes ver. Sobre el baño y sellando el baño pudimos encontrar una zona de patio, que es esta, que arrasó, pero utilizó, por ejemplo, este espacio y estas paredes fueron reutilizadas. Lo que era la sala templada
y la Caliente fueron arrasadas y se convirtieron en un espacio abierto, y la zona de servicio del baño fue otra sala utilizada dentro de esta residencia de finales del 15, con unos pavimentos, como ven, en las zonas que se conservaron en buen estado, y fueron los que sellaron todo lo que... Aquí podemos ver para esta época todavía una tradición musulmana, que es el salón rectangular oblongo con una cama elevada, en este caso de obra, con este elemento central que es una cavidad que suele aparecer en estas zonas de obra, y en otras realidades eran tarimas de madera. Obviamente las tarimas de madera no se nos han conservado. En algún caso hemos podido documentar en Granada, en planta alta, una de estas tarimas por los tabiquillos que la sostenían, pero en los que se nos han conservado en planta baja suelen ser plataformas macizas con cara hacia el salón y con este elemento que tienen en el centro, que algunas veces era doble y que servía como alacenilla, y yo creo que también para mantener e introducir braseros. Eso nos permite afirmar que esta obra cristiana de finales del 15 está en una tradición completamente mudéjar. Y bueno, pues es un caso muy interesante de cómo los castellanos, adaptándose en este momento, adaptando estos espacios y transformándolos, siguen utilizando modelos musulmanes. Aquí pueden ver ese elemento del que hablo, que era el salón pavimentado. La mitad estaba destruido, aquí pueden ver ese detalle. Los pavimentos de los que le estaba hablando, sigo en este caso. La documentación, en este caso del 34, está hablando de los aposentos y habla también de la Torre Vieja. Dice: el aposento que está caído delante de la Torre Vieja. Este es todo este espacio palatino, ya en época lo describen, y están hablando en este caso de en una fecha que es 1534, tenemos la reforma esa inmediata sobre el baño, que tuvo que ser muy de finales del 15, y se está hablando en 1534 de aposentos que están caídos, y eso dio lugar a unas obras posteriores que fueron muchísimo más contundentes. Y habla del patio, de la dicha torre. Hay una información muy rica de estos edificios, tanto nazaríes como las transformaciones que hicieron a finales del 15 y ya su transformación completa. En la excavación de la zona del baño pudimos descubrir el baño en la parte inferior, estos pavimentos que corresponden a la fase de finales del 15, y en la parte superior aquí tienen la alberca del Palacio del 16. Todo esto Prieto Moreno lo excavó con unas alturas de metro y medio, que estaba conservado. Lo único que nosotros encontramos, en este caso, vean las cimentaciones del patio, de ese patio de la segunda fase del Palacio Cristiano. Vean aquí la base de la alberquilla, que corresponderían ya con ese edificio caído, que sería de la primera, y ya el que se construye con posterioridad. En definitiva, les traigo toda esta información porque creo que ha sido uno de los monumentos que, por lo menos en mi experiencia personal, he podido cotejar y explotar al máximo las fuentes escritas y confirmarlas con la arqueología y viceversa, y ver la riqueza de cada uno de sus registros y las posibilidades de explotación cuando pues, bueno, se hace de manera rigurosa. Y bueno, yo creo que con esto prefiero ya terminar y abrir un poco el turno de debate en cualquier aspecto de los que he ido señalando a lo largo de la conferencia. Muchísimas gracias. Y como comentaba el propio Julio, sería el momento de abrir este turno de debate, de preguntas.
lo que ustedes les haya podido suscitar, simplemente levantando la mano. Muchas gracias por su exposición, que ha sido interesantísima. Esa separación que hay entre el recinto palatino con las puertas de acceso y demás, ¿respondía solamente a una división de los espacios en función de funciones diferentes o también a una preservación de la zona palatina con respecto a la zona militar o defensiva? Sí, claro, no cabe duda que esta zona de la Alcazaba, que está en la zona más alta, es la zona donde residía la autoridad, los sultanes o cualquier otro representante, y no solamente en esta Alcazaba, en cualquier otra encontramos unos espacios muy bien diferenciados, con el fin de preservar la vida, en este caso el núcleo palatino, como espacio en donde el acceso a ese espacio era controlado de manera muy fuerte. Es decir, los palacios hay que entenderlos como organización del espacio para la seguridad y para que se pueda vivir con seguridad en cada uno de ellos, y sobre todo en donde hay unas condiciones para que la autoridad pueda estar cómoda, pero a la misma vez segura de que no tiene una visita. Me refería si segura solamente de cara a un hipotético enemigo o a la propia guarnición. Los enemigos podían estar en cualquier sitio. Sí. Pero eso ha sido siempre a lo largo de la historia, el preservarse siempre que se podía, y la realidad ha demostrado a lo largo de la historia que las medidas no eran suficientes porque los mataban. Es decir, que no eran suficientes las medidas que se tomaban, porque al final conseguían matar a más de uno, y eso indica que eran conscientes de que había que tomar esas medidas. Pero es que no solamente para el enemigo que puede en un momento determinado en las luchas internas presentarse, es que esas fortalezas se defendían respecto a la ciudad, se defendían respecto al exterior, se organizaban también para que si tomabas un recinto y ya entrabas, tuvieras dificultad para ese segundo recinto, con independencia, lógicamente, de las funciones que en cada uno de ellos podrías desarrollar. Y finalmente ese núcleo palatino, que probablemente se hubiera desarrollado en llano, probablemente hubiera tenido la salida desde el núcleo palatino, para no tener que, porque en estos casos quien estuviera aquí y quería escapar tendría que salir por aquí un momento, vamos, bueno, tendría que salir por aquí y subir por aquí, y si se quería ir por la salida del mar, y si quería salir por aquí tendría que llegar. Si esto hubiera estado en llano, probablemente este recinto hubiera tenido una salida directa para no tener incluso que pasar por los recintos anteriores. Pero claro, en el momento que tienes una fortaleza de estas características en altura y tienes que organizar esos espacios de esta manera, pues tienes las posibilidades que tienes y no otras. Y si puedo hacer otra pregunta. Esta es una curiosidad. La imagen con la que ha ilustrado la toma de Salobreña por Francisco Ramírez de Madrid pertenece a un coro o algo así, una sillería de coro. La sillería del coro de Toledo. ¿De Granada o de la Capilla Real? Toledo. Catedral de Toledo. Catedral de No, es que, bueno, lo digo porque Francisco Ramírez de Madrid para Madrid es muy significativo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tenía una breve pregunta. La cultura material, cerámica, en estos últimos trabajos,
En general, bueno, insisto en que depósitos hemos tenido pocos y concretamente la zona del baño que ha sido muy pobre. No encuentras esa abundancia de materiales que en un momento dado en otras zonas es pobre. En material en general es pobre la excavación. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, pues entonces lo dejaríamos aquí. Muchas gracias por su asistencia y hasta la semana que viene.